Bien, chicos, ahí está. Bueno, vamos. Estado social de derecho. Bien, ustedes tienen que ubicarse en qué tiempo se desarrolló este régimen, este modelo de regímenes políticos. El primero ya lo dijimos, el anterior, el Estado liberal de derecho. El llamado Estado social de derecho, se empieza a dar cuando empieza a entrar en crisis el Estado liberal de derecho. Bien, y ahí mismo, chicos, ¿cuándo empieza a entrar en crisis el Estado liberal? Entra en crisis a comienzos del siglo XX, por eso ya lo tienen ustedes acá en la pantalla. ¿Cuándo? Con la Primera Guerra Mundial y además con la crisis la gran crisis financiera del año 29, ¿bien? Donde con esta crisis financiera se produjo un colapso del capitalismo liberal. Bien, esas son lo que ustedes deben tener en cuenta en cuanto se deben ubicar. ¿Cuándo entra en crisis el Estado liberal, que es el que desarrollamos la clase pasada? Entonces, cuando hay un régimen, chico, cuando ustedes vean uno, van a ver que entra en auge, ¿bien? Empieza a desarrollarse, pero siempre después entra en crisis y surge otro régimen político. Siempre se dan todos estos modelos. Es decir, que el Estado liberal, que surge como contraposición al Estado, a las monarquías absolutas, ¿bien? Las monarquías absolutas entran en decadencia, entonces surge el Estado liberal de derecho. Entra en crisis el Estado liberal de derecho y surge el Estado social de derecho. Bien, siempre hay así regímenes políticos que están en auge, que se desarrollan, pero siempre hay algo que sucede, alguna causal que hace que empiece a entrar en crisis y surja otro nuevo régimen político. Bien, fíjense, ¿qué pasa cuando hablamos de un Estado? Ajá, muy bien, Dayana. Ustedes siempre se tienen que ubicar cuándo. Por eso tienen que hacer como como se dice, una especie de una línea en el tiempo. Entonces, cuando nosotros vayan al examen final, ustedes se van a ubicar rápidamente. Por ejemplo, si nosotros le decimos, háblenos del Estado social de derecho, y ustedes se me confunde con el Estado liberal. No, chicos, primero está los estados monárquicos. ¿Se acuerdan que le hablamos de las monarquías absolutas? Después estas monarquías absolutas, ¿qué surge? ¿Qué es el régimen que se contrapone? El Estado liberal de derecho. Después de Estado liberal de derecho, con la Primera Guerra Mundial y con la crisis financiera del año 30, a fines del año 29, produce este colapso del capitalismo liberal. ¿Bien? Y ahí surge otro régimen político que es el llamado Estado social de derecho. Ustedes siempre vayan haciendo una especie de hilo, de una línea en el tiempo. Entonces vamos a empezar, chicos. Siempre, Dayana, ubíquense. Ya les hemos dicho que que no estudien de memoria. Traten de ustedes ubicarse en el contexto, con el programa en mano y incluso con estos documentos que los va a orientar. Entonces, no puede ser que se confundan, ¿bien? Al momento del examen. Bien, chicos, estamos viendo la unidad número 9, regímenes políticos. Vamos a ver, chicos, acá hemos puesto que surge un nuevo régimen político. Bien, pero ¿qué pasa? Con este nuevo régimen político, hablamos de un Estado, el Estado social de derecho, en este caso, el rol protagónico va a ser el Estado, chicos. Va a haber una gran intervención del Estado. En cambio, cuando hablamos del Estado liberal, ¿quién era el principal protagonista? La mano invisible, como decía Adam Smith. ¿Quién era el principal protagonista que estaba presente en todos los ámbitos y que el Estado no debía intervenir? ¿Cómo se llamaba el principal protagonista del Estado anterior que desarrollamos? Tiene que ver con la demanda, Rodolfo, pero lo correcto, como dice Juliana, es el mercado. No se olvide, Rodolfo, es el mercado. ¿Y qué es el mercado? Es el ámbito donde convergen las dos grandes fuerzas, que son la oferta y la demanda que usted colocó, Rodolfo. Es el mercado. Bien, el mercado está presente en todos los ámbitos. Bien, ¿y se acuerda qué tipo de libertad era negativa o positiva en el Estado liberal? Negativa, ¿ven? La han entendido. ¿Saben por qué me doy cuenta que han entendido, Juliana? ¿Por qué me doy cuenta? Porque ahí no me contesta, no han hecho espacios o esos espacios de silencio para que se demoran en contestar. Significa que están entendiendo. Así que me alegro mucho, me pone muy contenta que ahí nomás contesta. Así tiene que ser, chicos. Bueno, cuando vamos a este Estado social de derechos, chicos, que es cuando entra en crisis el Estado liberal. ¿Cuándo y por qué entra en crisis el Estado liberal? Ya lo dijimos. Y fíjense que en este caso, el que va a cumplir el rol protagónico es el Estado. El Estado va a tener un papel decisivo, chicos.
Por eso va a haber una gran intervención del Estado, tanto en el orden social, en el orden económico, ¿bien? Esto es una afirmación, chicos, que dice un autor, señala a García Pelayo. Ven que siempre lo mencionamos a Manuel García Pelayo. A ver si me contestan ya. ¿Quién es García Pelayo? Si ni siquiera hemos entrado a ver al final de esta unidad está García Pelayo. ¿Quién es García Pelayo, que lo hemos nombrado tanto? ¿Qué dirían ustedes si yo les pregunto? Manuel García Pelayo. A ver si me con. Bien, muy bien, Iván. Es un comparador de constitución. Muy bien, es un tratadista español. Con eso, mira, es un tratadista español. Una de sus obras principales es el derecho comparado. Él realizaba una comparación de todas las constituciones, de todos los sistemas de distintos estados. Bien, y además, como dice María Emilia, muy bien, este autor es el que clasifica las constituciones en dos tipos, la de tipo racional, normativa, revolucionaria, y la de tipo histórica, tradicional y conservadora. Muy bien, María Emilia, eso queremos lograr, que ustedes sean capaces que utilicen la lógica, que puedan comparar, que puedan relacionar. Muy bien, María Emilia. Muy bien a los que han contestado, perfecto. Chicos, vamos. Entonces, acá, recuerden, en el Estado social, el Estado, esta comunidad política organizada, va a tener una gran intervención en el orden social y económico. ¿Bien? Y este régimen no se opone al Estado liberal, sino que constituye un intento de adaptar las instituciones ante las nuevas realidades. ¿Bien? Significa que no es una oposición. En cambio, cuando hablamos del Estado liberal, dijimos que el Estado liberal se opone al Estado monárquico. ¿Se acuerdan cuando lo dijimos en la clase pasada? El Estado liberal se opone al régimen monárquico. En cambio, el Estado social de derecho no implica una oposición al Estado liberal, que fue el segundo que vimos. Está primero el Estado monárquico, el Estado liberal, tercero el Estado social. Bien, el Estado social, chicos, viene a ser, constituye, como lo dice, lo ven ahí en la pantalla, trata de adaptar las instituciones ante las nuevas realidades. Bien, o sea, se va adecuando a las nuevas realidades. Recuerden que es muy dinámico, entonces, ante cualquier cambio, las instituciones se deben adaptar a estas nuevas, a estas nuevas realidades, a estos nuevos cambios. Bien. Bien, acá la puso David. El Estado liberal se contrapone al Estado absoluto, a las monarquías absolutas. Muy bien, perfecto, David. Bueno, chicos, sigamos. Y ahí vemos eh, que él habla de, vamos a ver, chicos, acá la ideología. Los 4 elementos que ustedes deben tener en cuenta para analizar. ¿Se acuerdan? Después cuando ustedes digan la ideología, les vamos a preguntar, chicos, ¿qué es la ideología? Eso también lo desarrollamos la clase pasada y está en el apunte y está en el programa. ¿Qué es la ideología? A ver si recuerdan algo. ¿Qué es la ideología? Yo les dije, ¿ideología viene de qué? ¿De un conjunto de qué? La misma palabra me lo está muy bien, de las ideas principales, muy bien, María Guadalupe. Es decir, y además esto está en dónde está, dónde subyace la ideología. ¿Dónde lo pusimos nosotros cuando hablamos de la ideología? Subyace viene a ser la base de todo sistema político, la ideología, ¿se acuerdan? Y además esta ideología no solamente está en la base, sino también impacta, la ideología impacta en el ámbito social, en el ámbito político, económico. ¿Bien? ¿Se van dando cuenta? Entonces así va a ser el examen. Tienen que ustedes tratar de responder cuando se pregunte, muy bien, está hablando de pero ¿qué es la ideología? Y es uno de los elementos de análisis dentro de la concepción amplia. ¿Se acuerdan que había un punto de vista restringido y un punto de vista amplio cuando tratábamos de conceptualizar o de definir lo que son los regímenes políticos? Los 4 elementos estarían dentro de la concepción amplia, ¿bien? La ideología. Por eso tienen que tener en claro que ahí está, muy bien, como ha puesto Diana, es la amplia, la concepción amplia, no la restringida. Bueno, la ideología. Vamos a ver cuál va a ser la ideología en este régimen político llamado Estado Social de Derecho. Acá, chicos, influyen 2 corrientes ideológicas. Miren, influyen 2 corrientes ideológicas. El liberalismo progresista, el socialismo liberal,
el sindicalismo y la doctrina social de la Iglesia Católica. Ustedes se preguntarán, doctrina social de la Iglesia, no la hemos visto, está en el programa. Justamente la profesora Ramos va a dar la doctrina social de la Iglesia. Desde ya les adelanto en qué consiste, porque la doctrina social, esa corriente, que lo llama como una corriente ideológica, va también a impactar en este régimen político llamado Estado Social de Derecho. Bien, la doctrina social de la Iglesia, doctrina, fíjense, son pronunciamientos que tiene la Iglesia sobre cuestiones sociales. Son pronunciamientos que tiene la Iglesia sobre cuestiones sociales. Después con la profesora Ramos lo van a ver, pero de todas maneras yo me voy adelantando. Fíjense, la doctrina social de la Iglesia, ¿dónde va a plasmar todos esos pronunciamientos? En las famosas encíclicas papales. Recuerden que las encíclicas papales que son los pronunciamientos de la Iglesia Católica sobre diferentes temáticas. Generalmente las encíclicas papales, chicos, se pronuncian sobre temas, por ejemplo, sobre la pobreza, sobre la exclusión, la marginalidad. En este caso hay algo muy novedoso, nada que ver con el tema pero les quiero comentar que hubo una encíclica de este papa, el papa actual, que trató del tema del ambiental, cuando dijo una frase, una encíclica, refería al medio ambiente, cuando dice que debemos cuidar nuestra casa. Significaba que debemos cuidar el planeta. Una de las primeras llamó la atención porque es la primera vez que la Iglesia opina sobre o se pronuncia sobre el tema ambiental. Bien, fíjense en lo que dijo una de las encíclicas últimas, ¿no? Es del año pasado, el anteaño pasado, una de las encíclicas. Fíjense, además, entonces la doctrina social, ¿qué es lo que es? Son pronunciamientos que tiene la Iglesia sobre diferentes temáticas, sobre todo sobre cuestiones sociales. Ejemplo, la pobreza, la guerra, la marginalidad, bien, siempre trata estos temas. Y hay distintos principios que se obtiene la doctrina de la Iglesia. Uno de los principios, chicos, que lo van a ver también con la profesora Ramos, uno de los principios que sostiene la doctrina social de la Iglesia se denomina que es lo contrario a un contrato, ya les voy a explicar, se denomina subsidiariedad. Es un principio que el Estado lo toma de la doctrina social de la Iglesia llamado subsidiariedad. Chicos, les voy a explicar. Subsidiariedad viene de subsidio. Subsidio. El subsidio, ¿saben lo que significa un subsidio? Viene propio del principio de subsidiariedad que tiene el Estado. El Estado tiene un principio de subsidiariedad, lo toma de la doctrina social de la Iglesia. La subsidiariedad significa ayuda, muy bien, es una ayuda. En el caso implica socorro, ayuda, auxiliar, bien, es un beneficio, bien, significa un subsidio. Eso lo hablaba ya la Iglesia. La Iglesia decía que había que ayudar, que había que auxiliar, que había que socorrer al necesitado. Eso lo decía la Iglesia. Y el Estado, chicos, el Estado, cuando vemos el grado de intervención que tiene el Estado en la economía, uno de los principios se llama subsidiariedad, que lo toma de la Iglesia Católica. Por eso el Estado, ustedes van a escuchar que siempre ofrece o brinda subsidios, son ayudas, ¿bien? Ayudas. Sí, Mario Alejandro, ahí vamos a ver, en la actualidad hay muchos también subsidios. Cuando hay una crisis, por ejemplo, chicos, pierden ustedes toda la cosecha. Bien, el Estado los subsidia, los ayuda para que ustedes vuelvan a retomar esa actividad. Pero chicos, los subsidios que ofrece el Estado están condicionados. ¿Qué significa? Que no se devuelve ese subsidio. Lo que tiene que estar condicionado, que usted, si se le da un subsidio, usted lo que tiene que hacer es, por ejemplo, si va a realizar una plantación que perdió por una helada, por una inundación, bien, por un granizo, usted tiene que, por ejemplo, con parte de la producción, uno de los ejemplos es ayudar, por ejemplo, a los comedores escolares o darle trabajo o crear mano de obra, ¿bien? O sea, que los subsidios siempre están condicionados, ¿bien? Bien, exactamente, no hay contraprestación, hay una condición, ¿bien? Esa es la diferencia, que el subsidio es una ayuda por parte del Estado. Entonces no se olviden, chicos, que de dónde viene ese principio de subsidiariedad, que significa auxiliar, socorrer al más necesitado de la doctrina social de la Iglesia. Después hay otro principio, el personalismo,
es otro principio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en el examen final se preguntan los principios de la doctrina social de la Iglesia. El personalismo significa que se considera al ser humano como una persona de carne y hueso, hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que esto es muy parecido a lo que sostenía Aristóteles. La Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, sostiene que el ser humano no es un individuo, sino que es una persona de carne y hueso. Bien, que hay una comunicación entre el cuerpo y el alma. Eso lo decía también Aristóteles. Bien, Aristóteles. ¿Recuerdan cuando vimos a este pensador? Bueno, la doctrina social habla del personalismo. Entonces, el ser humano es una persona. Personalismo viene de persona. Persona de carne y hueso, hecho imagen y semejanza de Dios. Después hay otro principio, el de la solidaridad. Bien, solidaridad es muy parecido al de la subsidiariedad. La solidaridad, ¿qué significa ser solidario? Que es otro principio de la doctrina social de la Iglesia, la solidaridad, que para nosotros también constituye un valor, chicos, es un valor individual, es un valor político, la solidaridad. Significa ayudar también al que lo necesite, al marginado. Marginado viene de que está al margen, al margen. Bien, entonces fíjense que yo les he dado 3, son 4 los principios. Eso lo van a ver después con la profesora y ténganlo en cuenta cuando lo dé la profesora porque esto va, siempre se toma la doctrina social de la Iglesia. Bien, ¿qué es la doctrina? Tienen que nombrar algunas encíclicas papales, cuáles son los principios. Bueno, eso de la doctrina social que yo les he dado un poquitito, va a influir en la ideología del Estado social de derecho. Entonces, cuando les preguntemos qué es la ideología, nos van a definir, bueno, en este régimen político, cuáles son las corrientes que van a influir, cuáles son las corrientes ideológicas. Una de ellas es la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿bien? Después tenemos el liberalismo progresista, el socialismo liberal, el sindicalismo, chicos, el sindicato, el sindicalismo. ¿Por qué, chicos? ¿Cuál es la función de los sindicatos o gremios? Para que ustedes vayan entendiendo qué se entiende por sindicalismo, qué son los sindicatos o gremios. Muy bien, chicos, como dice María Emilia, los sindicatos son grupos organizados, ¿bien? Que buscan que defender los derechos de los trabajadores, defender los intereses de los trabajadores, como ha puesto también Julián, representa, como ha puesto Iván, representa los derechos, ¿bien? De los trabajadores. ¿Frente a quién se encuentran los trabajadores, chicos? Sí, Diana, la doctrina social de la Iglesia Católica es una corriente que influye, como ideología, influye en el Estado social de derecho. Es lo que dijimos recién. Nada más que yo les expliqué un poquito porque si no, yo decía doctrina social y ustedes decían, ¿qué es la doctrina? No lo saben. Lo van a ver en la unidad número 8, la doctrina social de la Iglesia. Bien, influye en la ideología del Estado social de derecho. Muy bien, David, frente a los empresarios que son los dueños de las empresas, bien, chicos, se dan cuenta, los empleadores, los sindicatos, chicos, esto ya viene de la Edad Media, existían distintos institutos jurídicos políticos, no solamente el feudalismo, sino las corporaciones, ¿bien? Las corporaciones en la Edad Media, chicos, si uno quería ejercer un oficio, ya sea de carpintero, herrero, etcétera, si quería desempeñar ese oficio, se tenía que una especie de afiliación a una corporación, que esa corporación viene a ser la célula que da origen a los sindicatos. ¿Qué significa? Que en la Edad Media, aquel que ejercía un oficio debía estar dentro, formar parte de una corporación. Y de ahí, chicos, entraban como aprendiz y a medida que transcurría el tiempo, iban como subiendo escalones hasta llegar a lo máximo, ¿bien? Era como una especie de carrera, pero usted para ejercer su oficio tenía que pertenecer a una corporación. En ese caso, esa corporación viene a ser la célula que da origen a los sindicatos, ¿bien? A la lucha de los trabajadores por defender sus intereses, ¿bien? Ya sea por mejoras salariales, por mejores condiciones laborales, ¿bien? Hay muchos intereses que persiguen los trabajadores y que se afilian a un sindicato. Recuerden que es voluntario,
el hecho de afiliarse a un sindicato, pero es conveniente afiliarse porque en el momento de que exista un conflicto laboral, chicos, el que va a salir a defenderlo es el gremio, el sindicato. Bien, y ahora, chicos, también tiene un gran peso el sindicalismo, chicos. Son grupos que se movilizan, los sindicalistas se movilizan, chicos. Y fíjense que yo les dije que al momento, no sé si lo dije en una clase al principio cuando vimos la política, hablamos del tema de los sindicatos, chicos, que al momento de definirse, por ejemplo, una mejora salarial a principio del año, siempre se convoca a paritarias, ¿bien? A paritarias, donde va, es una mesa de enlace, una mesa de negociación, donde van las partes, pues se llaman paritarias, van los pares, van los representantes del gremio docente, van los del representante del Ministerio de Hacienda, del gobierno, ¿bien? Y ahí van a tratar de escuchar cuáles son las propuestas y cuáles son las ofertas y cuáles son las contrapropuestas. ¿Bien? Bien, Mario Alejandro, es en la época del virreinato, de la época del virreinato. Bien, fíjense, ya viene de antes todo esto, chicos, la organización o los gremios, en el caso de los artesanos. Muy bien, Mario. Chicos, van entendiendo entonces, fíjense, el sindicalismo, yo por qué les explico, porque ustedes no tienen que estudiar de por sí, nombrarlo y no saber de qué se trata. Entonces, fíjense que estamos viendo la ideología de este Estado social de derecho. ¿Cuáles son las corrientes ideológicas que influyen? Y ahí teníamos, ¿a quién? Al socialismo liberal, al liberalismo progresista, al sindicalismo y a la doctrina social de la Iglesia Católica. ¿Bien? Bien. Chicos, pero a pesar, dice, de todas estas influencias, fíjense lo que es esta afirmación, a pesar de estas influencias ideológicas, de estas corrientes ideológicas, el Estado social no deja de ser liberal. ¿Pero qué significa? No deja de ser liberal, pero la libertad es diferente. Bien, acá la libertad lo vamos a ver en un sentido positivo, a diferencia del anterior cuando vimos a la libertad en un sentido negativo. Cuando hablamos de sentido negativo, es cuando hay ausencia de coacción o de coerción por parte de un tercero. Tienen que distinguir ustedes, chicos, cuándo es libertad negativa y cuándo es positiva. Bien, en este caso, en este estado, en este régimen llamado Estado social de derecho, acá prima el concepto de libertad positiva. Bien. La libertad positiva que busca, fíjense, ahí lo vamos a explicar en qué consiste. La otra, la negativa, es la ausencia de coerción o coacción por parte de un tercero. Bien, que yo les dije, yo tengo el derecho de profesar libremente una religión, de reunirme, de circular, bien. En esta concepción, cuando hablamos de libertad en sentido positivo, acá lo que se busca es la emancipación humana y de su plena autonomía. Bien, eso es lo que busca esta libertad. Bien, parte también, como el anterior, de que el hombre es un ser racional movido por intereses y deseos. Bien, y se acuerda que nosotros cuando hablamos del otro régimen, hablamos de que el hombre por naturaleza posee ciertos derechos innatos. Recuerdan que eso los vimos, que son el derecho a la vida, a la libertad. Bien, esos derechos deben ser reconocidos a través de la Constitución. En este caso, chicos, la libertad, cuando hablamos del sentido positivo, parte de que el hombre, chicos, es un ser racional movido por intereses y por deseos. Y todo ser humano, dice, tiene objetivos o metas propias y busca realizar esos objetivos o metas propias, cada uno, ¿no?, de los seres humanos. Bien, pero muchas veces, chicos, fíjense en el relato, muchas veces nosotros tenemos metas, deseos, intereses, que quiero realizarlos, que quiero alcanzarlos, pero a veces no lo puedo alcanzar, ¿bien? Porque hay obstáculos que se nos presentan en la misma sociedad. Entonces, chicos, ¿quién va a tratar de allanar esos obstáculos para que genere condiciones sociales y económicas para la realización de esos objetivos? El Estado. ¿Ven? ¿Se dan cuenta, chicos? En cambio, en el otro régimen, el Estado no debía intervenir. No debía intervenir. Que yo les dije, hablé del capitalismo salvaje, ¿recuerdan? Acá es el Estado. Chicos, hay personas, por ejemplo, que no pueden acceder en el tema de la conectividad, no pueden acceder a una computadora. ¿Qué hizo el Estado? Hay un programa que permitió
que todos, y no solamente hizo una distinción, sino que permitió que todos pudieran tener una computadora, sobre todo los chicos del secundario. Conectar igualdad. Fíjense en el término, Juliana, como ha puesto, conectar igualdad. Fíjense, ¿van entendiendo, chicos? Entonces, la libertad positiva implica eso, que el hombre, en la búsqueda de emanciparse, emancipación, ese término emancipación lo van a ver en derecho civil. Emanciparse significa liberarse, ¿bien? Eso lo van a ver ustedes después, chicos, en derecho, ese término, emancipación, lo van a ver en derecho civil, en la materia. Acá, independizarse, bien, emanciparse, quiere su plena autonomía. Entonces el hombre, como es movido por intereses, por deseo, él busca alcanzar esas metas, esos objetivos, pero muchas veces en esa misma sociedad se presentan obstáculos. En el caso, por ejemplo, que los alumnos, los chicos que no puedan acceder, por ejemplo, pertenecen a familias de escasos recursos, que no puedan comprar una computadora. Bien, entonces en este caso el Estado, como yo les dije, el Estado va a intervenir en todos los ámbitos, tanto desde el punto de vista económico, social. En este caso el Estado va a brindar, va a tratar de soslayar esos obstáculos, de sacar esos obstáculos para generar condiciones sociales y económicas para que las personas, los seres humanos, podamos alcanzar esas metas, ¿bien? Esos fines personales, ¿bien? ¿Van entendiendo la libertad negativa y la positiva, chicos? ¿Lo van entendiendo? Bueno, Marisa, gracias. Juliana, ¿van entendiendo? Eso es lo que tienen que decir en el examen. No lo dice. Explíqueme la libertad negativa. ¿Qué significa? Y se quedan callados. A ver, ¿y por qué es negativa? ¿Por qué es positiva? Es muy, chicos, por eso lean varias veces y traten, como los vuelvo, soy muy repetitiva, traten de entender. Bueno, ahí ha puesto Esteban otros ejemplos, la prestación básica universal, la asignación por hijo, la asignación universal, bien, pero está condicionado también esas asignaciones, porque las mamás, mejor dicho, tienen que llevar a los chicos a que se vacunen, que completen su calendario de vacuna, que asistan a clases, bien. Y ahí siempre van a encontrar personas que critican y otros que no critican. Siempre cuando uno critica, chicos, tienen que ver cuáles son los fundamentos por el cual surgieron estos programas, estas ayudas del Estado. Porque muchas veces, chicos, uno tiene la intención, chicos, y fíjense, hay a veces personas que por razones laborales no pudieron terminar el secundario, no pudieron terminar sus estudios primarios, secundarios. Incluso hay personas mayores que son analfabetas. Bueno, ¿qué hizo el Estado? A ver si están informados ustedes, para que esas personas puedan concluir con sus estudios. Porque ahora, chicos, ya ustedes saben que el secundario es obligatorio. El plan fines, viene de ahí, de finalizar. Muy bien, Melina. ¿Ven que están informados, chicos? Eso está muy bueno. Ustedes siempre tienen el plan fines para finalizar los estudios. Bien, y hay incluso, chicos, programas de alfabetización, porque hay personas, chicos, aunque no lo crean, personas que no saben leer, no saben escribir. Bien, otro donde el Estado intervino, chicos, fíjense. Bien, muy bien, chicos, siempre hay que tratar de finalizar. Bien, mire, les comento el otro tema. Ya les dije de la computadora, el tema para finalizar. Damos ejemplo donde el Estado trata de remover esos obstáculos que se le presenta al hombre cuando quiere alcanzar determinadas metas. A ver, por ejemplo, ahí, bueno, hay el comedor que se da, el alimento que se da a los chicos en los colegios, chicos, los de doble jornada. ¿Por qué se les da ese alimento? Hay chicos que no comen, no tienen para comer y van a veces a la escuela incluso para tomar el desayuno y comer la copa de leche. Muy bien, chicos, ahí se dan cuenta, David, la famosa copa de leche. Y así podemos nombrar chicos diferentes, planes, programas que ha desarrollado el Estado. Si no, no se podría, chicos. Bien, la famosa, bueno, y así un montón de programas. Pero estos ejemplos los estoy dando para que ustedes entiendan. A la escuela hogar, bien, también, chicos. Hay muchísimos ejemplos, pero para que ustedes vayan entre los merenderos, merendero significa de merienda, ¿bien? Los merenderos, a veces chicos que van a merienda, desayunan y la merienda y nada más, y no comen. Y si el sábado y domingo, ¿qué pasa? No tienen que volver al lunes hasta que comiencen las clases, fíjense. Bueno, ahí están todos los ejemplos. No vamos a seguir porque son muchísimos, pero para que ustedes vayan entendiendo todos los
diferentes institutos que se han creado, programas, planes para que las personas puedan acceder, para que se cree una especie, como se dice, igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones. Y acá está el Estado presente. Chicos, y fíjense lo que leyendo la pantalla, es decir, no solamente debemos postular esa libertad, la libertad que la persona pueda desplegar todas sus potencialidades, ¿no es cierto? El hombre, se acuerda que debe desplegar sus potencialidades, ¿bien? El Estado no solamente debe postularla, bien, o sea, hablando de la libertad, de esa libertad, sino también la tiene que reconocer, chicos, tiene que dar no las condiciones, tiene que reconocerlas, tiene que ampararlas, ¿bien? Fíjense, porque el Estado interviene en todo estos ámbitos. O sea, por lo tanto, chicos, la libertad se considera como un derecho que es imprescindible. Esa libertad hay que no solamente postularla, sino reconocerla, ¿bien? Y por lo tanto, como dijimos, volviendo a decir, parece que se crean condiciones tanto sociales, culturales y económicas para que ese derecho, el derecho a la libertad, pueda materializarse. ¿Bien? De ahí que el Estado, chicos, no puede ser neutral frente a lo que sucede en la sociedad. Por lo menos el Estado tiene esa mínima, dice, cumplir esa función de ayudar, de auxiliar, porque de ahí viene ese principio que yo les dije de la doctrina social de la Iglesia. ¿Bien? ¿Qué más, chicos? La libertad positiva es una libertad efectiva, pero además, chicos, lo que se trata de conciliar es la igualdad real, es decir, la igualdad de oportunidades, ¿bien? Que esto se va a oponer a la mera igualdad o igualdad ante la ley, que era propio del Estado liberal. Cuando hablamos acá de la igualdad, hablamos de una igualdad de oportunidades, ¿bien? Que se opone a la igualdad ante la ley, que lo dijimos en el modelo anterior, ¿bien? Bien, promoviendo la libertad. Más que no el individualismo y automismo social, David, más bien la libertad, porque el individualismo, acá recuerden cuando hablamos de estado social, toma mucho de Aristóteles, cuando considera que el hombre es un ser social por naturaleza, necesita. Cuando hablamos de individualismo es totalmente lo opuesto. Bien, bien. Eso quedó cuanto a la ideología. ¿Quedó claro la ideología, chicos? Vamos a ver ahora la fórmula constitucional. Y fíjense, la fórmula constitucional, ya lo dijimos recién, que se debe plasmar ese valor llamado libertad, que no solamente el Estado lo debe propugnar, sino lo debe plasmar, lo debe reconocer, lo debe materializar. Y ahí vamos a la fórmula constitucional. Bien, y ahí chicos, cuando vamos a la fórmula constitucional, implica que los derechos sociales, bien, se empezó a dar con el surgimiento del constitucionalismo social. Y con el constitucionalismo social, que eso también lo van a ver ustedes en derecho constitucional, va a implicar el reconocimiento de los derechos sociales, chicos. Es decir, que si ustedes toman la Constitución, van a ver que tenemos los derechos civiles, derechos políticos y los derechos sociales. Bien, vamos a ver, ejemplo de derechos sociales, que es el famoso 14 bis. Deme un ejemplo de derecho social, 14 bis. El derecho que tenemos todo a qué, por ejemplo. Derecho a trabajar, a educarnos, bien, a tener una vivienda digna, muy bien, a tener vacaciones, paga, derecho a la salud, fíjense, todos esos son derechos sociales, el derecho al trabajo, condiciones dignas de trabajo, bien, a la salud, a la vivienda, fíjense, lean bien chicos el 14 bis, ahí están los derechos sociales. Los derechos políticos, denme un ejemplo de derecho político. El derecho a votar, el derecho de elegir, a ser elegido. Bueno, fíjense, para que quede clarito. Nosotros siempre hablamos de derechos civiles y políticos, que estos derechos civiles y políticos, lo que buscan es proteger a los individuos frente al abuso del poder, ¿bien? Fíjense, muy bien lo que ha puesto David y Paola. Pero chicos, cuando hablamos de este Estado social de derecho, acá van a surgir el reconocimiento y van a estar contemplados los famosos derechos sociales, porque va a tratar de que, ¿para qué surgen los derechos sociales? Para proteger a los hombres de los abusos del mercado. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Los abusos del mercado.
El Estado mediante los servicios públicos. Ahí hemos puesto ejemplos. Chicos, ¿qué son los servicios públicos? El Estado dice mediante los servicios públicos. ¿Qué son los servicios públicos? El Estado, chicos, para satisfacer las necesidades públicas, y lo están nombrando, dando los ejemplos. El Estado, para satisfacer las necesidades públicas como la educación, la salud, la defensa, todo, chicos, recolección, muy bien, de residuos, el transporte, bien, el gas, la luz, todos esos servicios, chicos, el Estado lo va a prestar mediante los servicios públicos, ¿bien? Que pueden ser brindados por el mismo Estado o por un tercero. Por ejemplo, el servicio de transporte. ¿Quién lo realiza? ¿Quién lo lleva a cabo? ¿Un particular, una empresa privada o el mismo Estado? ¿Qué dicen ustedes? Lo concesiona. Un particular, un privado, chicos, es un privado. Pero ¿quién lo auxilia? ¿Quién le da subsidio? Y además lo regula. ¿Quién es? El Estado. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? El Estado está presente en todos los ámbitos. El servicio de transporte lo prestan las empresas privadas. Todas las empresas ustedes que han visto en la cual ustedes circulan, los colectivos, los medios de transporte, pero están reguladas por el Estado. Y a su vez el Estado los subsidia para abaratar los costos, chicos, de los empresarios, de las empresas. ¿Bien? Siempre lo regula el Estado. La electricidad, chicos, la electricidad. ¿Es una empresa pública o privada? Para protegerlo, acá le contesto, María Belén, los derechos sociales surgen para proteger los abusos del mercado. Bien, es privado, bien, una empresa chilena. Pero ¿quién lo controla? El Estado, el EPRE. Bien, está privatizado. Muy bien. Bien, ¿van entendiendo, chicos? Bueno, yendo al tema de la fórmula constitucional. El Estado, fíjense, mediante los servicios públicos, por ejemplo, la salud, la educación, acá lo hemos puesto el trabajo, la vivienda, deben estar garantizados, ¿bien? ¿Para qué? Para una mejor calidad de vida, ¿bien? Eso tiene que ver con los derechos sociales. Y además, chicos, vemos, además, que aparecen muchos conflictos, se multiplican los conflictos de carácter colectivo, porque ahí surgen los conflictos en materia laboral. Entonces va a haber una creciente demanda de intereses gremiales, ¿bien? Como consecuencia de qué? ¿Por qué van a surgir estas demandas? Para que se reconozcan y sean escuchadas esas demandas de los intereses de los trabajadores. Por esta consecuencia, por el reconocimiento de los derechos sociales. ¿Bien? Perfecto, ahí está lo que ha puesto asegurar el servicio. Siempre el Estado tiene que asegurar el servicio. Muy bien. Da mucho para hablar, chicos, estos temas, pero lo que pasa es que tenemos muy poco tiempo, pero van entendiendo eso que yo quiero, que quede claro, la fórmula constitucional. Esto es muy importante en este modelo, en este régimen político, ¿bien? El reconocimiento de los derechos sociales. Y cuando hay un reconocimiento de derechos sociales, hay un reconocimiento constitucional. Cuando hablamos de reconocimiento constitucional, significa que si yo les pregunto, ¿qué significa que hay un reconocimiento constitucional de los derechos sociales? ¿Qué me tienen que contestar ustedes? ¿Que están contemplados en dónde? ¿O están plasmados? ¿O están expresados? Bien, ahí está, Juliana. Están en la Constitución, están contemplados. Ustedes toman la Constitución, ahí lo van a ver. Bien, entonces, eso implica la fórmula constitucional en este modelo de Estado social de derecho. Bien, y además hay una creciente demanda de los intereses gremiales, chicos. Si hay un derecho a una vivienda digna, está reconocido. ¿Qué van a ver? Van a haber personas que se van a movilizar ¿para qué? Para solicitar que la adjudicación de una vivienda, trabajo, seguridad, educación, creación de escuelas, puestos sanitarios. Fíjense en todas las demandas, que esas demandas que surgen de la sociedad, por el hecho del hombre de vivir en una sociedad, chicos, surgen por ese reconocimiento. Es un derecho, chicos. Todos tenemos derecho a una vivienda digna. Todos tenemos derecho a tener un trabajo. Todos tenemos derecho a la salud. Todos, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Están reconocidos. Y además, chicos, siempre cuando hay una demanda, siempre surge otra. Eso es verdad. Muy bien, María Emilia. Las demandas son ilimitadas. Las necesidades son ilimitadas. Son ilimitadas. Lo que está limitado son los recursos. Bien, no se puede hacer casas para todos. Por eso el gobierno, en su agenda, debe determinar qué va a hacer este año. ¿Casas para quién?
para el sector, para erradicar vivienda, o ya erradicó vivienda. Bueno, ahora vamos a hacer casas para los que están inscritos en el Instituto Provincial de la Vivienda. Bien, fíjense, van surgiendo nuevas demandas. Y cuando ya tengo la casa, ya me adjudicaron la casa. Está mal dicho decir, chicos, me dieron una casa, me adjudicaron. Y esa casa no va a ser mía hasta que yo la cancele. Bien, por eso tengo que pagar una cuota. Entonces me adjudican una vivienda. Supongamos que ya me adjudicaron la vivienda. Va a surgir qué necesidad. Ya tengo la casa. Hay que pagarla, muy bien, David. Pero ¿qué otra necesidad puede surgir, chicos? Para que veamos que las necesidades son ilimitadas. No, Esteban, la va a vender cuando usted la cancele. Tampoco está prohibido alquilar, porque es la única vivienda, eso que le adjudica el Estado tiene que ser como única vivienda. Por eso hay requisitos cuando se inscribe en el Instituto de la Vivienda. Los servicios, muy bien. Necesito las calles asfaltadas, necesito luz, necesito gas. Fíjense, es el ejemplo que queremos dar, que las demandas, chicos, surgen por ese reconocimiento constitucional de esos derechos sociales. ¿Bien? Chicos, y por lo tanto acá el que va a cumplir un rol protagónico también son los órganos judiciales. ¿Bien? Porque la justicia, chicos, en este modelo de Estado, va a tener que tratar de que lograr lo que se denomina la justicia, va a estar encaminada, va a implicar una justicia de tipo distributiva para lograr lo que se llama la justicia social. Un término que ustedes lo escuchan mucho en los discursos, la justicia social. ¿Bien? Ahora vamos al otro elemento que se denomina la estructura del poder y principio de legitimación del poder del Estado. Fíjense. En este caso, chicos, hemos visto que el Estado, ya los dijimos, está presente en todos los ámbitos. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el objetivo del Estado en este régimen llamado Estado Social de Derecho? Va a lograr lo que se denomina el bienestar, es decir, tratar de dar la provisión de todos los medios. ¿Para qué? Para que todos podamos tener condiciones dignas, tengamos una mejor calidad de vida y por lo tanto una seguridad económica. ¿Se dan cuenta? Eso viene a ser el principio de legitimación. Es decir, que en este caso la política va a ser legítima, va a estar avalada la política cuando siempre y cuando las instituciones del Estado traten de que tengan como fin o procuren el bienestar de todos los ciudadanos. Eso va a ser el principio de legitimación. Va a estar legitimado cuando el Estado, mediante sus instituciones, pueda lograr que todos tengamos una mejor calidad de vida, un bienestar, como el término correcto es bienestar, el bienestar de todos los ciudadanos. ¿Bien? Y ahí, chicos, de ahí que debido a esto, a esta abundancia de derechos reconocidos, va a implicar que el Estado tenga que, que el Estado sea grande, va a tener el Estado muchas más funciones, va a tener muchas más responsabilidades. Y por lo tanto, chicos, van a haber bastante legislación en materia social. Fíjense, en este caso, con ustedes, chicos, cuando hablan del Estado, acá como que el Estado se ensancha. En cambio, el Estado que vimos en el modelo anterior, en el otro régimen, en el liberal, el Estado está ajustado, está con un cintito, o muchas veces se representa al Estado como que tiene un cinto, una cinturita que está muy, muy apretada. Significa que el Estado no interviene, es el mercado. En este caso, el Estado interviene en todos los ámbitos, acá se ensancha, ¿bien? Y en cuanto a la organización económica y social, fíjense, bien, hemos dicho que primero, acá hay recuerden cuando hablemos, acá hay una intervención o una abstención del Estado en la parte económica. ¿Hay una intervención o hay una abstención? Intervención. ¿Dónde había abstención, Esteban o Juliana? En el liberal, ¿bien? Se abstiene, no debe intervenir. En este caso, el Estado interviene, ¿bien? Y ahí está muy, muy fácil esto, chicos, de este tema de la organización económica y social. Tienen que ver ustedes hablar si el Estado interviene o no en la economía. Y en este caso, cuando hablamos de derechos sociales, bien, lo que se protege acá es la clase trabajadora, bien,
de la marginación. Y ahí establece condiciones del trabajo. Bien, y ahí hemos puesto los servicios de salud. Bien, están muy relacionados estos principios, chicos. Bien, y ahí hablamos del famoso derechos sociales. Los derechos sociales aparecen en los contratos colectivos que los realizan entre las organizaciones laborales, los trabajadores y el Estado. ¿Para qué? Para resolver los conflictos que hay entre el capital y el trabajo. ¿Por qué, chicos? Fíjense que yo les dije que los trabajadores poseen la fuerza de trabajo, una fuerza que puede ser física, una fuerza intelectual. ¿Frente a quién se encuentra? Que ellos se agremian, se sindican para defender sus intereses frente a los empresarios, a los empleadores, porque los empleadores o las empresas proceden, son unidades de producción, chicos, que tratan de ¿cómo podríamos decir? Puede ser una productiva que manejan dos grandes factores, es el capital y el trabajo, porque ellos poseen lo que se llaman los medios o factores de la producción. Bien, entonces, cuando aparecen estos derechos sociales, la clase trabajadora va a establecer condiciones para la prestación laboral, es decir, mejor salud, condiciones dignas de trabajo, con horarios de trabajo, justa remuneración. Bien, este tema, chicos, está muy, o sea, los cuatro principios, la ideología, la estructura del poder, y la legitimación, la fórmula constitucional y la organización están muy relacionados, están muy, muy relacionados. Chicos, y fíjense, acá, cuando hablamos del Estado, el Estado no deja de lado al mercado, no lo va a dejar de lado al mercado, ¿bien? El Estado va a estar presente también en este modelo, en este régimen, pero el Estado lo va a regular, va a intervenir el Estado si es necesario, ¿bien? Y fíjense que en este caso hay un instrumento fundamental que utiliza el Estado, lo que se llama la planificación económica indicativa. Fíjense en el término, planificación económica indicativa. ¿Qué significa planificar, chicos? Que es un instrumento económico que se da en el ámbito político. La planificación, ¿qué significa cuando yo planifico? ¿Qué significa? ¿Que trato de qué? De organizar, prevenir, bien, organizar. Está muy relacionado con el término organizar, prever, ordenar, bien, prever, ahí está Esteban. Entonces, planificación económica indicativa. ¿Indicativa qué significa? ¿De dónde viene el término indicativa? ¿Qué es lo que hace ese instrumento? Me dice, me indica, muy bien, me indica. Entonces, fíjense, la planificación económica indicativa es una guía de la iniciativa privada, o sea que los particulares tienen a iniciativa privada los particulares. ¿En qué proceso? O sea que va a haber un plan que lo va a hacer el Estado, le va a indicar a los particulares, a los privados, le va a establecer una guía, ¿bien? Para que intervengan en los procesos de que, en los procesos de producción, distribución, comercialización, inversión. Es decir, que el Estado interviene en la economía. No se olviden de esto, que el Estado sí interviene. En cambio, en el otro modelo no interviene, se abstiene. Porque el Estado, decíamos, nosotros ya lo dimos la clase pasada, cuál es la función del Estado en el otro modelo. Acá el Estado sí interviene, es intervencionista, utiliza distintos instrumentos. Uno de ellos es la planificación económica indicativa. ¿Y qué es la planificación económica indicativa? Una guía de iniciativa para los particulares o privados. ¿En qué proceso? En los procesos de producción, circulación, comercialización. Cuando ustedes cursan economía política, chicos, van a ver que el mercado siempre trata de establecer, de responder tres preguntas. ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Qué, cómo y cuánto producir? ¿Qué, cómo y cuánto producir? En este caso, el Estado, a través de este instrumento llamada planificación económica indicativa, va a establecer una guía que, como el mismo término lo dice, va a indicarles, es una guía de iniciativa para que los particulares, las empresas, los capitalistas, vayan, tengan planifiquen esos procesos de qué, cómo y cuánto producir. Bien, y además hay otros instrumentos que el Estado va a utilizar cuando interviene en la economía.
Es lo que se denomina la famosa política fiscal del presupuesto estatal. Bien, el presupuesto fiscal, la política fiscal en materia de presupuesto. Fíjense que el presupuesto es una herramienta fundamental para los gobernantes. El presupuesto implica una autorización para gastar, ¿no es cierto? Eso lo necesita tanto el señor presidente, el gobernador y los intendentes. Necesitamos de un presupuesto que me autorice hasta dónde yo puedo gastar. Y ahí habla establece lo que se denomina la política fiscal. Además, chicos, también va a haber un control. Estas son las distintas herramientas. Va a haber un control directo en la producción de los sectores claves de la economía. ¿Sabe cuáles son los sectores clave de la economía? ¿Cuáles son los sectores clave de una economía? Ahí dice que el Estado va a tener un control directo en los sectores clave de la economía, en la producción. No, no es en la salud, algo de producción, en la industria, alimentos, minería, agricultura, fíjense en todos estos sectores. Ustedes han escuchado ahora, chicos, que el gobierno está tratando de conciliar con algunos empresarios para establecer precios. ¿Han escuchado lo que está pasando en la actualidad ahora? Bien, fíjense, le está pidiendo colaboración para bajar los precios a los industriales, ¿bien? Para establecer los precios. ¿Por qué? Porque los precios están por las nubes. Entonces, como el gobierno no puede intervenir, que es el mercado en este caso, el que debe terminar como el mercado, hay distorsiones. Entonces, lo que se le pide al gobierno trata de conciliar con los empresarios, ¿bien? Y hay otros empresarios que no quieren. Entonces, fíjense, por eso, en este caso, a través de un control en las producciones, en los precios, ¿bien? Perfecto. ¿Qué más, chicos? Nada más. Bueno, el tema de la obra pública, la prestación de servicios y obras públicas para el desarrollo de la industria. Bien, es decir, que a través de la planificación es como el Estado adquiere un nuevo poder, lo que se llama poder económico. En este modelo estamos hablando, chicos, porque en el modelo liberal el Estado no puede intervenir en lo económico. Bien, acá el Estado va a intervenir a través de la planificación. Y si les preguntaba un nombre de distintos instrumentos, bueno, ya les hemos nombrado, ahí están todos están ahí expuestos en la pantalla. Control directo de la producción, de los sectores clave de la economía, la regulación de las actividades industriales y también de las comerciales, establecer subsidios directos e indirectos, la política aduanera, bien, obras públicas, el desarrollo de la industria, son todos distintos instrumentos donde el Estado, chicos, adquiere lo que se denomina el famoso poder económico. Bueno, chicos, con esto, chicos, vamos a terminar esta parte. Nos va a quedar por ver, chicos, los otros regímenes políticos. Lo que sucede es que Mónica, en la bolilla de ella también está un poco, hay un tema que se denomina los estados totalitarios. Bien, ahí va una parte de esto que viene de los regímenes políticos. Está también el estado, si no lo vamos al estado fascista, el estado soviético. ¿Ustedes qué es lo que van a ver del estado fascista, María Emilia, del fascismo? Vean ustedes cuáles son las características de estos estados llamados totalitarios, que ya hablamos la clase pasada. Bien, lo va a ampliar Mónica y si no, chicos, después yo voy a tratar de hacerles un esquema. No llegué a esa parte, yo lo tengo, pero no lo he subido. Ya se los voy a subir para que ustedes tengan en claro estos regímenes políticos que nos queda por ver y vean García Pelayo, que al final termina la bolilla con García Pelayo. Bueno, chicos, hasta acá llegaría lo de la exposición. Me quedaría, que les voy a subir lo de los otros estados, el estado fascista, el nazismo, esto solo se los voy a subir. Pero vayan viendo ustedes en el libro. A ver, esperen, chicos, que voy a cerrar la grabación.